Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro programa Encuentros del Séptimo Tipo. Y bueno, en este día tenemos temas muy interesantes. Ha habido varias preguntas que nos han hecho a través de la serie y queremos contestar algunas de estas preguntas. Y vamos a entregarle este programa a nuestro Señor para que sea Él el que nos ilumine, el que hable a través de nosotros. Padre, ponemos este programa en tus manos, pidiéndote que seas tú el que hables, que nos des la gracia, la sabiduría espiritual para hablar los temas que son difíciles, pero que abren el entendimiento a esta era que empieza, a esta nueva o esta era nueva que empieza. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea sobre nosotros y que el Espíritu de verdad sea el que hable y el que llegue y rompa estructuras que tienen que ser rotas y que están paralizando a la iglesia de tantas maneras. En el nombre poderoso de Jesús te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor. Amén. Y bueno, pues empecemos. ¿Cuál es nuestra primera pregunta? Así es, varias de las preguntas que nos llegaron. Vamos a empezar con nos preguntan, en referencia a las 70 semanas, ¿cuándo y cómo fue el cumplimiento de la última semana 70? Bueno, pues si me permiten, me encantaría contestar esta pregunta. Eh, y tal vez el capítulo de la Biblia más utilizado para promover la creencia de los últimos tiempos nos lo vamos a encontrar en Daniel 9 y es a lo que se le ha llamado la semana 70. Si nosotros leemos Daniel 2:44, dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Este versículo simplemente va a eliminar la necesidad de que otra cosa suceda en el futuro para establecer el reino de Dios. O sea, él está diciendo ahí que este reino permanecerá para siempre. La interpretación de las escrituras proféticas, posiblemente, si nosotros dependemos de cualquier otra cosa que no sea el Espíritu Santo, vamos a tener una interpretación errónea y que no es lo que el Señor está diciendo. En el lenguaje del cielo no podemos discernir con palabras de este mundo. O sea, nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo que sea Él quien interprete frases como un día es como 1000 años o todo ojo le verá. Y si nosotros no estamos familiarizados con el lenguaje del cielo, vamos a empezar a utilizar, como dice nuestro amado Emerson, una lógica lineal de esta dimensión con todas sus reglas, con nuestras interpretaciones, y esto pues va a causar mucha confusión y muchas falsas doctrinas. Entonces, una vez que establecimos esto, entramos en la semana 70 y Daniel en el capítulo 9, versículo 25, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Esta es la enseñanza que más se promueve en esta doctrina de los últimos días. Y es que Dios ha pospuesto esta semana 70 de Daniel 9 para poder permitir que el estado físico de Israel acepte a Cristo como su Mesías. Lo más terrible de esta enseñanza es que niega completamente la victoria de Cristo sobre el diablo. Y además, hace de Dios un mentiroso por la promesa que Dios le hizo a Satanás en el jardín, cuando en Génesis 3:15 le dice que la mujer le aplastará la cabeza y él le morderá el calcañar. Entonces, el tema aquí es que si estas doctrinas religiosas pueden convencer a la gente de estos futuros eventos, entonces es muy fácil para el reino de las tinieblas el controlar a las personas con toda clase de doctrinas falsas. Este libro de Emerson
que se llama Antes de la fundación del mundo, para todos ustedes que estén realmente interesados en adentrarse a detalle ese libro exactamente, Antes de la fundación del mundo. Es extraordinario en los detalles que se mete. Si nos metiéramos ahorita a ver estos detalles, estaríamos meses en este programa. Se los voy a resumir, pero de verdad para todos aquellos que quieran ir a detalle, lean este libro, estúdienlo porque les va a clarificar todo el tema de la semana 70. Entonces, el resumen sería, las primeras 7 semanas o 49 años es la reconstrucción del templo que inicia en el año 457 a.C. Luego tenemos 62 semanas o 434 años de que se termina el templo y esta semana se termina cuando Jesús es ungido. La semana 70 inicia con los 3,5 años del ministerio de Jesús y estos 3,5 años van a terminar con la crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo. Y finalmente, como hemos hablado en otros capítulos de esta temporada, los últimos 3,5 años se van a cumplir con la muerte de Esteban, que es el primer mártir por Cristo. Daniel 9, 24 y 27, este versículo que de hecho fue copiado de la Septuaginta, que fue la primera traducción griega del Antiguo Testamento al hebreo, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaquiración y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. O sea, nosotros no podemos leer esto que acabamos de leer y no podemos tener la menor duda de que Jesús es la persona que está representada en este versículo. Jesús es el Mesías que cumple esta semana 70. Jesús es el único capaz de terminar el pecado, es el único capaz de quitar las injusticias, el único capaz de borrar las iniquidades, trae justicia que es siempre eterna, es ungido como el Santo de los Santos y lo más importante es que Jesús terminó su encomienda. Jesús no deja nada pendiente porque voy a regresar luego y lo voy a venir a hacer después. Él dijo, todo está hecho. Y este conocimiento de lo que Jesús terminó es el poder que abre las puertas espirituales sobre nuestra vida y va a crear una relación eterna de nosotros con la verdad. Amén. Y quisiera agregar de que justo en estos 3 años y medio y 3 años y medio de la última semana que Jesucristo vive en sus 3 años y medio de ministerio público, se cumple también en Daniel cuando dice que a mitad de semana, refiriéndose a esta semana profética, va a frenarse el sacrificio. O sea, la muerte de Jesucristo va a frenar todos los sacrificios de animales y Hebreo lo va a explicar después, ya no es necesario machos cabríos, ya no es necesario todo esto. Y esto nos da pie hacia adelante a la destrucción del templo en el año 70, que Jesús en esos 3 años y medio profetiza para dejarle en claro a los discípulos que Él es el Mesías, que viene a traer este fin de los sacrificios y que viene también a juzgar, tal como acaba de leer Ana, viene a juzgar la prevaricación. Prevaricación es muy distinto a pecado para los hermanos que nos están escuchando, porque prevaricar es cuando el que es juez y garante de una ley quebranta la ley. No es lo mismo que un civil quebrante la ley a que un juez que está a cargo de juzgar con la ley la quebranta. Y eso es una prevaricación. Entonces Israel era el pueblo de la ley, a quien Dios le había dado la ley, y que era justa y que era perfecta, dice Pablo, se les fue dado a ellos, pero ellos habían prevaricado durante todos los años que tuvieron la ley. Y entonces esa prevaricación va a terminarse con esta última semana 70 que se cumple, tal como dice Ana, con los 3 años y medio de Jesús como ministerio y luego los 3 años y medio hasta la muerte de Esteban, que vendría a ser el primer mártir. Y con esto creo que estás poniendo los dos el énfasis en algo. Leer el libro de la revelación de Jesucristo, es decir, el Apocalipsis, tenemos que entrar en leerlo sabiendo que Jesús tiene un idioma que es espíritu. No está enfocado en la materia y no es físico.
Y desplazar la semana 70, lo vimos rescatando algo que vimos en un programa anterior, es un argumento mediático de Scofield, gran comunicador. Él simplemente argumentaba que la generación de la cual no pasaría de ver estas cosas, refiriéndose al juicio que Jesús venía a traer, tenía que ver con la generación, refiriéndose al término genea, refiriéndose, según su argumentación, al término raza, por lo que la raza judía tenía que estar reunida en un determinado territorio. Y esto es simplemente una argumentación mediática en un contexto histórico donde Israel se está formando como Estado físico. De ahí es que se desplaza. Y aquí es muy importante entender algo. Según Scofield, era importantísimo establecer que los judíos tuvieran un territorio para que se cumpliera la semana 70. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Porque si vamos a creer en algo, no es lo que dice ni un Scofield, ni lo que dice la mayoría de la gente. Queremos seguir a Jesucristo, queremos saber qué es lo que dice la Escritura. Entonces, en la Escritura, y vuelvo a repetir un fundamento que es clave, el espíritu de la profecía es Cristo Jesús. El pueblo de Israel fue el pueblo escogido para traer a Cristo en carne hace 2024 años. Para eso fue escogido. Cuando la palabra de Dios nos habla de alguien que es escogido para algo. El pueblo de Israel fue escogido con este propósito. María fue escogida para llevar en su vientre al Hijo de Dios. Para eso fue escogida. La iglesia es escogida para llevar el evangelio a los perdidos. Amén. Entonces, una vez que se cumple la 70 semana, amén, tenemos que entender claramente en la mentalidad de Dios, que es el espíritu de la profecía, qué es lo que Jesús profetizó que iba a suceder y qué es lo que Jesús jamás profetizó. Porque Dios no hace nada si no antes lo anuncia a través de sus siervos los profetas. Y obviamente los profetas más reconocidos son los que están en la palabra de Dios. Amén. Entonces, el profeta de profetas es Jesucristo, quien es el espíritu de la profecía, y en ningún momento, y esto lo tenemos que reflexionar y lo tenemos que poner claramente delante del altar de Dios, en ningún momento Jesucristo predice la restauración del Estado de Israel. Él predice la destrucción del templo, él predice la destrucción de Israel, y como vimos ya en programas pasados, es porque ya la copa de esta simiente de Saúl había llegado a su clímax y Dios tenía que destruir esto para empezar una cosa nueva. Entonces, cuando pensamos en Israel, en nuestras mentes del siglo XXI, pensamos en la gente que habita en el territorio antiguo de Israel, que hoy por hoy es obviamente el Estado de Israel, que está compuesto de judíos, que está compuesto de árabes y palestinos, que está compuesto de católicos, amén, que es una mezcla de las tres religiones más importantes que existen. O sea, no solamente es un Estado judío, es también un Estado árabe y es también un Estado católico. Entonces es una confusión de poderes religiosos. Entonces, ¿profetizó Jesús en algún momento que él iba a destruir el templo y que lo iba a volver a edificar? Usted decida, porque yo en la escritura no veo ninguna escritura. Todas las personas que quieren buscar la restauración de Israel se van indefectiblemente al Antiguo Testamento. Pero cada vez que el Antiguo Testamento, que está escrito por el espíritu de la profecía, predice la restitución o predice la reedificación de Israel, es antes del Mesías. Es después de la cautividad babilónica que Israel vuelve a ser restaurado. Amén. Después de que son dispersados, vuelven a ser traídos. Dios dándoles una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad hasta que llega el colmo de los colmos y se cumplen
las 70 semanas. Entonces, en ningún momento existe ninguna profecía que predice el estado de Israel. La misma palabra de Dios nos habla de una Israel que es la Israel de Dios, que es la Israel compuesta por los judíos que sí creyeron. Amén. La Israel de Dios es la Israel que creyó en Dios, es la simiente de Abraham, es la simiente de Jacob, son los que voltearon a ver al Mesías y creyeron en él. Esta es la Israel de Dios, a la cual es insertado los gentiles que vienen al conocimiento de Cristo Jesús, el Mesías de los judíos, amén, para formar un nuevo Israel. Todas las cosas son hechas nuevas, amén. Para Dios ya no hay ni judío ni griego, amén, sino una nueva cosa. Esto es lo que dice las escrituras. Entonces, la Israel de Dios es la que está compuesta por gentiles y por judíos que reconocen al Mesías de Dios. Cuando Dios se refirió siempre a Israel, se refirió a los hijos de la fe. Y lo mismo va a hablar Pablo en el libro a los Romanos, capítulos 9, 10 y 11, va a estar hablando de la Israel de Dios. Y el mismo Pablo dice que no habla ni judío ni griego. Cuando la palabra de Dios dice que entonces todo Israel será salvo, se está refiriendo al pensamiento de Dios de quién es Israel. La verdadera Israel son los hijos de la fe, la Israel apóstata, a quien Jesús mismo le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Esos obviamente no son Israel ni los podemos considerar como Israel. Amén. Estaban sujetos a Roma, su pensamiento era anticrístico. Persiguieron a Cristo, mataron a los cristianos. Esos no son Israel, mi querido hermano. Israel son los que creyeron a Dios y los que siguen creyendo a Dios. Entonces tengo que orar para que se conviertan todos los judíos. Claro que tienes que orar para que se conviertan todos los judíos y que se conviertan todos los árabes y que se conviertan los aztecas y que se conviertan los chinos y que se conviertan los esquimales. Amén. Porque el corazón de Dios salió de un territorio físico para que el mundo entero sea el territorio de Dios. Los pies de Dios están asentados no en el territorio que hoy ocupa Israel, están asentados sobre toda la tierra y su trono está sobre toda la tierra. Amén. Sí, a propósito de esto quería comentar, a propósito de todo lo que mencionaba, que es importante hacer la división. A veces es fácil hacer la división en nuestros propios pueblos. Nosotros entendemos que una cosa es el Estado de Chile y otra cosa es el pueblo chileno. El Estado de Chile todos los estados son una invención que viene de una idea que está en el libro El Leviatán de Thomas Hobbes, y de ahí empieza a crecer toda una idea acerca de la construcción de un estado cuando muere la monarquía en la Ilustración. O sea, los estados no están profetizados. La construcción de estado no es una profecía de ningún profeta que diga, oh, bendeciré el estado de tal lugar. Entonces nosotros hacemos la diferencia a veces fácil, decimos, el pueblo de Chile es la gente que vive en este territorio y el Estado con su bandera, con su escudo, con su himno nacional, con sus tradiciones, es otra cosa. Es una construcción cultural para poder cohesionar a un pueblo que está en un territorio, pero es una construcción que no viene de la idea del reino de Dios. Y de paso, cuando yo conozco a Cristo, renuncio a todo ese Estado y renuncio incluso a mi identidad como chileno para ser de la nación santa adquirida por Jesucristo a precio de sangre. Y entonces, ¿cómo alguien me va a decir, oye, tienes que bendecir al Estado de Israel solo porque tiene el nombre de Israel? Eso es imposible. Primero porque Estado es una cosa, vuelvo a reiterar, construida, la mayoría de los estados desgraciadamente tienen fundamentos masónicos, la mayoría de ellos, cómo se fundaron, cómo se construyeron, y el pueblo es otro. Y el pueblo en sí es otro. Y tal como decías tú, Anita, el pueblo de Israel, al venir a Jesucristo, se hace pueblo de Dios. Y eso es lo que predicó la iglesia primitiva. Por eso perseguían a Pablo por decir estas cosas, porque obviamente los judíos no soportaban la idea de que ellos tenían que venir a Cristo ahora para ser pueblo de Dios, cuando ellos decían, no, nosotros somos hijos de Abraham. Y eso se los dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista les dijo, oye, de las piedras Dios puede sacar una descendencia. Y fue lo que hizo. O sea, literal fue lo que hizo Dios. Y aquí en Romanos 11, aprovecho de, Pablo lo dice literal, Romanos 11,
dice el 15, versículo 15, porque si la exclusión de ellos, hablando del pueblo de Israel, es la reconciliación del mundo, que es su readmisión, sino vida entre los muertos. Y aquí hay que entrar en el pensamiento, vuelvo a decir, a Pablo se le perseguía por esto, por decir que el judío para venir a Dios tenía que venir a Cristo, tenía que dejar el judaísmo, tenía que dejar la ley y tenía que confiar en la obra completa de Jesucristo para venir a Dios y al Padre. Y lo que Pablo está diciendo es que Israel fue excluido como pueblo de Dios para Dios tener misericordia de todos los gentiles, para que teniendo misericordia de todos los gentiles, poder de nuevo admitir a los israelitas que tuvieran fe verdadera. Esa fue la ecuación de Dios, donde Pablo dice, qué gran sabiduría es esto. O sea, qué tremenda la sabiduría de esto, porque ahora Dios puede abrazar a todas las naciones, pero aparte también puede abrazar a aquellos israelitas que tienen fe verdadera en Jesucristo. Y entre ellos él mismo se contaba ahí. Entonces, cuando alguien tiene otra idea, como le pasa a Scofield, que arbitrariamente empieza a establecer esta idea, bueno, hay varias cosas de su idea que son arbitrarias, en el sentido que no tiene Sí. ningún asidero en la escritura, y a veces hasta la contradice, tiene esta idea arbitraria de que hay que establecer un estado, de que tienen que volver a ese territorio, y todo eso. Y por ahí alguien va a pensar y va a decir, oye, pero Dios no dijo que ese territorio eternamente iba a ser del pueblo de Israel. Hermano, Dios no necesita un estado para darle a un pueblo un lugar. Dios jamás ha necesitado un estado para que un pueblo a que Él le prometió un territorio. Yo no necesito que el Estado de Chile me dé un terreno en Chile. Basta con que yo me venga a vivir aquí. O si Dios me dice, a los misioneros les pasa, te envío a China. Dios no necesita que el Estado de China le regale algún lugar y les ponga. No, ellos llegando ahí, poniendo sus pies, ya esa tierra les responde. De eso está hablando el Señor. Y los verdaderos hijos del Señor, y los verdaderos, como decía tú, Anita, los verdaderos israelitas que creen en Cristo, que creen en la obra perfecta de Jesucristo, ellos, viviendo en el territorio de la Palestina, ya son poseedores de esa tierra. No necesitan que el Estado los defienda. Dios jamás va a necesitar que el Estado defienda a su pueblo. Él ya tiene millares de ángeles y tiene un plan ya perfecto operando en la historia de la humanidad. Amén. Y aquí quiero aclarar una confusión que se da mucho entre estas filosofías del fin de los tiempos y todo lo que estamos viendo y el Estado de Israel. Y la gente se pregunta si la iglesia vino a sustituir a, a Israel. Y esto es un pensamiento que surge porque en un momento dado la iglesia católica empezó a ser completamente antisemitista. Entonces era la iglesia versus los judíos. Pero la iglesia no es la iglesia católica per se. Estamos hablando en términos espirituales de lo que es la eclesia, el pueblo de Dios por el Espíritu, judíos y gentiles juntos. Entonces, esta división que se dio fue una división verdaderamente política en que Roma vino a sustituir a Israel. Pero no es lo que Dios hizo. Dios vino a sustituir una Israel física y apóstata por una Israel espiritual que habita en todo el mundo. O sea, Israel sigue vivo en todos nosotros. Nosotros somos la Israel de Dios. Todos los que creemos, judíos y griegos, para Dios no hay diferencia, no es que unos sean más escogidos que los otros. El único propósito de ser escogidos, y muchos son los llamados, y pocos son los escogidos. Amén. El único propósito de ser la iglesia y ser escogidos es llevar las verdades de Jesucristo, el evangelio eterno a toda la tierra. Y esa Jerusalén, esa Israel es la que está viva y esa es la Israel que sustituye a la Israel apóstata que Jesucristo vino a destruir. Amén. O sea, la nueva Jerusalén. O sea, la nueva Jerusalén, exactamente como dice el libro de Gálatas, amén, que la nueva Jerusalén es la libre y que la Jerusalén física está en esclavitud junto con sus hijos. Amén, y que la Israel física no heredará junto con la espiritual. Eso es lo que dice Gálatas. Esto no es que Pablo sea un antisemita, él amaba a su pueblo y decía, estoy orando para que se salven todos mis hermanos judíos. Pero él sabía
que aunque eran los escogidos, él mismo lo dijo, solamente un remanente sería salvo. Amén. Entonces, cuando dice que solamente un remanente sería salvo, esa es la Israel que está considerada que todo Israel sería salvo. Lo demás no era Israel, era la simiente de Esaú, era la corrupción más terrible que había traído la destrucción de Jerusalén. Amén. Pues vamos a la siguiente pregunta. Muy bien. Tal vez como un puente hacia esa pregunta, eh, tomándolo desde la diferencia entre pueblo y estado, si leemos Salmos 2, aquí está explicado por David lo que Simón nos acaba de decir. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan, de hecho, es por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra, o sea, se levantarán autoridades que tengan que ver con el territorio y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido. Y la respuesta del Señor es, y el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos con furor. O sea, ¿es relevante o no es relevante para el Señor esta parte del Estado? Y los turbará con ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y esa es la respuesta de Dios ante estas realmente espíritu que se levanta contra el ungido que está en los territorios de la tierra. Yo he ungido a mi rey en mi santo monte. Y esta parte tenemos el libro de Apocalipsis en su esencia, es conocer la autoridad que el ungido de Dios ya ha recibido. De ahí la siguiente pregunta que nos han hecho es, si bien el sistema de Babilonia o el sistema del anticristo fue juzgado, ¿qué rol juega hoy entonces tener noción de estos sistemas? Simón. Bueno, aprovechando el salmo que tú dices, porque ahí se conecta también con esta respuesta, porque efectivamente Apocalipsis toca varios temas, como Babilonia, toca el tema de la bestia, toca el tema de la marca de la bestia, en fin, diferentes cosas que son juzgadas ahí. Entonces tenemos que entender que hay un elemento histórico y hay un elemento espiritual. El elemento histórico es que lo mismo pasa con las 70 semanas. Las 70 semanas fueron cumplidas todas históricamente. Con todo lo que fue profetizado, todo se cumplió. Y ahí vayan al libro, de nuevo recomendando el libro porque de verdad que está muy bien explicado. Y si leen el anterior también, aparece la última semana de Jesucristo también muy bien explicado. A lo que voy es que hay una parte histórica que se cumple, Apocalipsis se cumple históricamente completo, y hay una parte espiritual. Entonces fíjense que Apocalipsis parte, y aquí ya ya sin referirnos a ninguna interpretación de Apocalipsis de cualquier otro escritor o teólogo o abogado, en el caso de Darby Scofield, ningún abogado que quiera decir, bueno, esto es lo que dice, no tengo nada contra el abogado por si acaso. Solo digo que cualquier otra interpretación, quedémonos con lo que dice Juan acerca de su propio libro. Y Juan dice en el capítulo 1, me voy a ir al versículo 4, dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz. Primero, el Apocalipsis fue escrito para las iglesias que estaban en Asia. Partiendo por ahí, a 7 iglesias, que son históricas y son simbólicas, son espirituales, y a la vez son históricas, o sea, existieron las 7 iglesias que están ahí, todos lo sabemos. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y el que viene, y de los 7 espíritus que están en su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, dice, y el soberano de los reyes de la tierra. Aquí conectamos con lo que dice Salmo, lo que acaba de leer Lorenza, porque Jesús se presenta como el soberano de los reyes de la tierra. O sea, yo estoy por sobre cualquier tipo de gobierno secular que esté sobre los pueblos. Jesucristo se está presentando así. Juan parte diciendo que aquí está el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo hablando, por eso parte gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que viene, y ahí se está refiriendo, uno dice, este es Jesucristo, pero se refiere al Padre en Jesucristo, porque dice que es este el que da gracia y paz, porque antes de Jesucristo toda la humanidad estaba bajo la ira. Después de Jesucristo hay gracia y paz para con Dios, para con el Padre. Y luego dice del Espíritu Santo que está, o de los 7 espíritus, y luego habla de Jesucristo, el testigo fiel. El concepto del testigo fiel nos está diciendo que Apocalipsis va a ser un libro que es de leyes, que es acerca de decretos, acerca de gobierno. El testigo fiel es el que se para frente a un trono para decir, ok,
esto es lo que va a empezar a ocurrir. O sea, Juan parte desde su primer capítulo diciéndonos, dándonos las claves de qué se trata esta profecía. Y el primogénito de los muertos, el soberano dice, y el que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y la soberanía por los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá y también aquellos que lo traspasaron. Bueno, y aquí vuelvo al punto. Le está hablando una generación histórica. He aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá y también aquellos que lo traspasaron. O sea, está hablando de la gente que estuvo ahí cuando Jesús murió. De eso está hablando Juan, de aquellos que los traspasaron. ¿Por qué Juan hace referencia a esto? Porque lo dijimos en varios capítulos, para los hermanos que no están escuchando, dijimos en varios capítulos que Jesús le había dicho, esto no pasará hasta que pase esta generación. Dijimos que Jesús había dicho acerca de, ¿y qué tal si este discípulo no muere hasta que yo me manifieste? O sea, todo esto, y es Juan el que está hablando, el discípulo que no iba a morir hasta que todo eso se manifestara. Entonces, y este Juan está diciendo, todo ojo le verá, y aún lo que lo traspasaron. O sea, yo no estuve cuando fue traspasado. No sé los hermanos que esperan que eso ocurra en 2000 años más o en 100 años más. Y el problema de esta idea, porque de aquí en adelante el dispensacionalismo va a decir que las 7 cartas es como un proceso de época. Y eso también es completamente arbitrario. No hay ninguna profecía, no hay ninguna descripción de Jesús, no hay ninguna descripción de los apóstoles, ni de Juan, que diga que las 7 cartas a las 7 iglesias es un proceso histórico y que la última carta de la Odisea es porque la iglesia va a terminar en apostasía. Todo eso es idea de Scofield y Darby, arbitraria, porque vuelvo a decir, no está anclado en ninguna doctrina, ni versículo, ni nada de la escritura. Es arbitrario y lo peor es que nos hace creer que la iglesia va a tener un fin apóstata. O sea, que la iglesia gloriosa de Jesucristo por el cual Él murió, la iglesia triunfadora, va a terminar apóstata y decadente, lo cual es completamente equivocado. Entonces, Apocalipsis, ya respondiendo, Apocalipsis es un libro que nos muestra históricamente cómo se cumplen estas cosas. Las 7 iglesias que están ahí efectivamente leyeron en voz alta esto escrito en su época. Efectivamente supieron que tenían que arrepentirse de cosas para poder venir a este tiempo que iba a venir, que era la destrucción del templo con todo el caos que eso trajo, y toda la sangre y todo lo que hemos explicado en los capítulos anteriores. Ellos lo sabían, hay un cumplimiento histórico de todo esto. Pero también Apocalipsis es un manual de gobierno, por eso parte Juan explicándonos que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo en gloria y majestad, es el Rey de Reyes, es el soberano de los reyes de la tierra, que nos está diciendo cómo debemos actuar. Entonces hay una Babilonia juzgada en la Jerusalén que fue destruida en el año 70, que no quedó piedra sobre piedra, como dijo Jesús, hay una Babilonia juzgada ahí, pero también nos da a nosotros un manual de qué es Babilonia, de cómo se mete Babilonia. Cuando yo leo la carta a Tiatira, donde dice, pero tengo contra ti que toleras a Jezabel, que hace esto y esto otro, yo lo leo y digo, tengo que limpiarme de eso. Cuando yo leo la carta a Éfeso, cuando leo la carta a la Odisea, tienes ojos pero no ves. Tú que dices, soy rico. Ok, eso no es un asunto de épocas, como dice el dispensacionalismo. Es para que nosotros en estas 7 cartas veamos principios espirituales por los cuales podamos limpiarnos para poder gobernar juntamente con Cristo. O sea, básicamente es eso. La iglesia, en su mayoría judíos con gentiles, pero había muchos judíos ahí, que leían esto, lo entendieron a cabalidad y trataron muchos de ellos de limpiarse de todo esto, por lo que venía. Y vuelvo a reiterar, se cumplió históricamente, pero al mismo tiempo nos da a nosotros la pauta de cómo en nuestras naciones, cuando vemos situaciones similares, tenemos que actuar. Nos está explicando cómo el cielo gobierna. Yo creo que el problema de un apocalipsis futurista es que, como se ha dicho muchas veces por este tipo de programa, nos quita la posibilidad de leer Apocalipsis como un manual para saber gobernar juntamente con Cristo. Cuando empiezo a leer el Apocalipsis como un manual para saber gobernar juntamente con Cristo, o sea, es sumamente poderoso, porque sé cómo actuar, porque me doy cuenta de lo que está ocurriendo, porque me doy cuenta, por ejemplo, de que la creación completa
está gobernada por Dios, que hay ángeles que se mueven, que salen del sol, que mueven los vientos. O sea, empiezo a entender cómo Dios opera. Sin ese Apocalipsis como un manual, de partida hay gente que ni lo lee, porque dice esto cuando ocurra lo voy a leer. Cuando empiece a ocurrir lo voy a leer. Así que ni lo lee. Pero cuando lo empiezo a leer como un manual, empiezo a entrar en la verdad de lo que es ver el reino y habitar en él. Y de la mano de lo que está diciendo Simón, realmente la única arma capaz de destruir todos los temores y todas las inseguridades de este mundo, de todas estas doctrinas, de todos estos rollos de confusión de Babilonia, es el conocimiento con el cual Cristo los venció, que es exactamente este gobierno del cual está hablando Simón. O sea, la Biblia es el registro visible de todo lo que Cristo logró y está diseñado para llevarnos cada vez más alto, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Pero la simplicidad, y esta palabra es, híjole, la simplicidad de creer que Jesús fue la representación física de la gracia y de la misericordia de Dios, que destruyó la obra de Satanás y que estableció su reino en la tierra, desgraciadamente está escondida tras malas interpretaciones y tras traducciones erróneas de las escrituras. Si nosotros nos sumergimos en esta simplicidad y agarramos el Apocalipsis, la revelación de Cristo, como decíamos en capítulos anteriores, no como ese libro último que está allá al final, que quién sabe cuándo sea, sino como este manual de gloria, este manual de gobierno, este manual que hace que el dedo vaya hacia adentro, hacia lo que yo tengo que cambiar para gobernar con Cristo en mí. Empezamos a hacer una iglesia que va de gloria en gloria. Empezamos a hacer esa iglesia que es ese remanente. Empezamos a hacer esa iglesia que no se va a quedar callada. Empezamos a hacer esa iglesia que cuando escucha la voz de Jesús adentro dice, yo sí, Señor. Yo sí te digo que sí. Amén. Wow. Pues es exactamente lo que tiene que ser. El Apocalipsis no es el libro del fin de los tiempos, es la revelación de Cristo y de su reino, de cómo operan los juicios en todas las eras. Amén. Entonces, quiero retomar aquí algunas partes que son conflictivas para algunos que pues, todavía están creyendo en estas cosas. Y uno de ellos es el versículo 1:7 de Apocalipsis: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, habíamos visto en pasajes anteriores en Mateo 26:64 que Jesús mismo dice cuando lo están cuestionando si él es el Cristo, dice, y tú lo has dicho, además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, aquí estamos viendo cómo Jesús ya anunciaba que él se iba a sentar en el trono de la gloria, que él iba a ser rey de reyes, señor de señores, y que esto implicaba una continua venida en las nubes. ¿Ahora qué significa todo ojo le verá? Porque yo me acuerdo cuando estaba yo en el seminario, me decían, no, pues esto tiene que ver con el fin de los tiempos, porque tiene que ver con los satélites y cómo va a aparecer Jesús en una nubecita, y entonces los satélites van a empezar a verlo, y entonces todo el mundo, hasta el África meridional, va a estar viendo a Jesucristo viniendo en las nubes. Pero en el fondo esto es una expresión judía que significa será claro, será comprobable. De hecho, pues, en Juan 14, cuando él está hablando de su venida, que él dice que él viene pronto, dice, he aquí, yo me voy y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. Entonces, Jesucristo está diciendo que el mundo no lo verá más. Entonces, aquí eliminamos claramente que los satélites no tienen nada que ver con que Cristo sea visto, sino que va a ser algo fehaciente. Y vamos a ver esta misma expresión usada en Isaías 40, cuando está profetizado
el ministerio del bautizo de Jesús y de Juan el Bautista. Y entonces le dice, voz que clama en el desierto, Isaías 43, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Este preparar camino al Señor no está hablando de la segunda venida, está hablando de la venida primera y única física de nuestro Señor Jesucristo. Dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Entonces, esta profecía que se refiere al bautizo de Jesús y cómo Juan el Bautista venía a preparar el camino para el Señor. Todos sabemos que Juan el Bautista fue el precursor de nuestro Señor aquí en la tierra, y él estaba preparando para que viniera este momento crucial en que Jesús iba a empezar su ministerio. Y cuando aparece la gloria de Dios y la voz del Altísimo dice, este es mi Hijo bien amado, en quien tengo complacencia. Amén. Aquí dice, toda carne juntamente lo verá. Toda carne juntamente lo vio. O sea, lo vieron en Australia, lo vieron. No, aquí está hablando algo que era fehaciente, algo que quedó literalmente establecido. Y esto es lo que significa esto. Todo ojo le verá, quiere decir que será visible. Y sobre todo, ¿quiénes son los que lo van a ver? ¿Quiénes son los que lo podemos ver? El mundo no me verá más vosotros me veréis. Amén. Entonces, todo el que quiera seguir a Jesús y ver a Jesús, lo puede hacer porque esta sí es su promesa. Amén. Amén. Me estaba recordando a propósito de lo que mencionaba, de que yo también había escuchado en algún momento, no, ahora que hay televisión por cable, ahora sí todo el mundo lo va a ver. Eh, o sea, teníamos que esperar que una transnacional mediática de comunicaciones se levantara para que se cumpliera una profecía. Así de irrisorio y arbitrario llegaron a ser ciertas interpretaciones. Pero quería mencionar a propósito, por esto que decía acerca de la nube, también creo que mencionamos esto en otro capítulo, y estaba recordando una pregunta a un hermano que le quedó ahí dando vuelta acerca de la nube. Porque efectivamente, ahora que mencionaba Ana también acerca del cumplimiento de las 70 semanas, la muerte de Esteban es interesante porque ahí cierra la última semana, el 3 años y medio, porque cuando Esteban muere, Esteban ve a Jesús en el cielo, en la nube. Y esa era la profecía. Desde ahí se empieza a cumplir al Hijo del Hombre sentado en la nube. Y busqué los versículos, en Mateo 24, 29, el 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Obviamente Jesús se está refiriendo a las tribus de Israel, por si alguien dice, a lo mejor en el caso de Chile los mapuches lo van a lamentar. No, está hablando de las tribus de Israel y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Yo recuerdo en algún momento en la pandemia hice un video que se llamaba algo así como las formas de la nube para explicar, porque la nube aparece como juicio y aparece como manifestación de gloria en cuanto a misericordia. Y también aparece como juicio en la escritura. Me estoy refiriendo a todas las veces que aparece la nube en la escritura. Y en este caso viene como juicio. En este caso la nube viene como juicio. O sea, el Hijo del Hombre está sentado sobre la nube para juzgar todas las cosas. Y hay otra palabra en Marcos donde dice, Marcos 14:61, dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. De nuevo le habló a esa generación y le dijo, ustedes que me están preguntando si soy el Hijo del Hombre, me van a ver en la nube. Luego, y con este termino, Nahum, busqué uno del Antiguo Testamento a propósito. Nahum 1:1 dice profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum, Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Aquí está como juicio la nube. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios. Guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para el aire y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Amén. Amén. Y yo quiero continuar con el pasaje que estabas leyendo
en Mateo 25, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y luego dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hacia el otro. Entonces aquí vemos cómo esta nube también tiene que ver con enviar a sus ángeles, que vemos otra vez la manifestación de todos estos ángeles en el libro de Apocalipsis. Y de hecho, el libro de Apocalipsis va a empezar con el sonido de esta trompeta. Cuando Juan dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces aquí vemos claramente que Juan va a escuchar esta trompeta. Dice, porque vendrá la final trompeta y se escuchará la final trompeta. Y aquí vemos a Juan claramente escuchando la gran trompeta, y es Juan quien va a anunciar, amén, lo que va a decir la trompeta. Primero se manifiesta Jesucristo en su gloria y luego la trompeta le va a anunciar todas las cosas que han de suceder pronto. He aquí yo envío a mi ángel para anunciarte las cosas que han de suceder pronto porque el tiempo está cerca. Entonces la trompeta se escucha, Juan la escucha y empieza ya la manifestación de las cosas que iban pronto a suceder. Amén. Bueno, pues pasemos a la siguiente pregunta. Ok. Sí, la siguiente pregunta, después de haber escuchado todas estas buenas noticias, simples como mencionaba Ana, de toda la bondad que viene con Jesucristo, nos pregunta una persona, de acuerdo a 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3, ¿pudieran abordar qué es toda la iniquidad que viene con el hombre de pecado? Bueno, pues vamos a introducir esta pregunta pues, leyendo 2 Tesalonicenses capítulo 2 y de ahí partimos. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, aquí pues está hablando acerca de que obviamente la venida que esperaban de Jesucristo era una venida de juicio. Jesús vino a traer el reino de Dios y aquí tenemos que ser muy claros para entender que cuando Jesús anuncia que Él vendría otra vez, lo anuncia en dos únicas formas. Una es que Él vendría a ser morada en los creyentes y la otra es que Él vendría para juicio, para la destrucción del antiguo sistema en Israel y la destrucción total de Israel en el año 70. Entonces, este hombre de perdición, este hombre de pecado, este hombre de perdición, que se sienta como Dios en el templo, pues lo vamos a ver manifestado a través, primeramente, de Nerón, quien verdaderamente se siente Dios y se proclama Dios a sí mismo, y que persigue rotundamente a Cristo y a los cristianos. Y este mismo espíritu de Nerón, a la muerte de este, pues lo va a heredar Vespasiano, que es el siguiente emperador, y su hijo Tito cuando toman la ciudad. Vemos que dentro de los muros de la ciudad también encontramos este hombre de pecado y más que un hombre como un solo individuo, es como una estirpe, como un misterio de iniquidad, como alguien que verdaderamente dentro del ser humano tiene este misterio de la iniquidad. Y vamos a ver estos dos personajes que ya vimos anteriormente, que son Juan de Giscala y Ben Giora, que literalmente Juan de Giscala toma el templo, o sea, se mete al templo, blasfema en contra de todo el sacerdocio, llena de muertos el templo, profana el lugar santísimo,
O sea, verdaderamente es un hombre de pecado terrible. Y luego Ben-Giora, que también lo proclaman el Mesías porque venía a salvarlos de Roma. Entonces, yo veo en estos tres esta manifestación del hombre de pecado que preceden a la manifestación final cuando Jesucristo viene con todos sus ejércitos, como ya lo vimos, eh, y esto ya anuncia el fin de la destrucción de Jerusalén. Y luego vemos que dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Entonces, aquí estamos viendo que el hombre del pecado y el misterio de la iniquidad, pues son dos cosas que van de la mano, y solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y aquí viene el tremendo juicio en que es destruido todo esto. Ahora, vimos en programas anteriores como una de las manifestaciones que se vio antes de que Israel fuera destruida es que se oyó la voz de Dios que decía, vámonos de aquí. Amén. Entonces, esa es una de las señales. Hay otros testimonios también en escritos antiguos de rabinos que vieron cómo la gloria de Dios se movía del templo y se iba al monte de los olivos, y del monte de los olivos se oyó la voz donde decía, vámonos de aquí. O sea, hay dos testimonios, no solamente Flavio Josefo, sino otros escritos antiguos que hablan de cómo Dios salió ya para destruir Jerusalén. Sí, y hay que mencionar que Pablo, cuando está redactando esto a la iglesia tesalonicense, claramente le está hablando a una generación para que tengan cuidado. O sea, se ve explícitamente que él no está pensando en una generación 2000 años más adelante, como que el Señor le haya revelado tantos detalles simplemente para una generación de 2000 años antes sin que él lo supiera. Él le está diciendo a esa generación, dice, no sean fácilmente engañados, dice, os rogamos, hermanos, no moveros fácilmente de vuestro modo de pensar, ni ser perturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por, ni por epístola como si fuera nuestra. O sea, ellos estaban, realmente Pablo estaba advirtiéndoles que la apostasía, que no era de la apostasía de la iglesia cristiana, era la apostasía de Israel, en Jerusalén. A eso se está refiriendo Pablo. Cuando él dice apostasía, porque ahí el dispensacionalismo dice, no, se está refiriendo a la Odisea, porque la Odisea es la última carta. No es así. Está hablando Pablo de la apostasía de Israel. Están esperando el cúlmine, y esto lo vimos en Mateo 23, Jesucristo lo profetizó, les dijo a los fariseos, ustedes van a llenar la copa, van a llenar la medida, y entonces va a venir esta destrucción. Ellos están esperando que se llene esa copa, esa medida, con la persecución de los hijos de Dios. Y cuando esto esté ocurriendo, le está diciendo Pablo, no sean engañados, porque el engaño va a estar brotando. Y entre eso, tal como dice esto Anita, van a venir los falsos cristos, van a venir los que van a ser ungidos como Mesías por los propios sacerdotes. O sea, pongámonos en el lugar de los hermanos que están escuchando. Si nosotros nos ponemos en el lugar de las personas que están ahí, que habían sido judíos toda su vida, que habían seguido un sumo sacerdote, pero que ahora están siguiendo a Cristo y creyendo esto, y de repente ven que el sumo sacerdote que ellos habían seguido como imagen de autoridad espiritual está ungiendo a alguien como Mesías, están declarando que alguien es un Mesías, ellos podían dudar. Entonces Pablo por eso les dice, tengan cuidado, porque todo esto engaño, toda esta apostasía va a ser antesala a lo que va a venir. Y entre eso la contaminación del templo, que muy bien lo explicaste, lo explicó Anita, eh, lo que hicieron dentro del templo fue horrible. O sea, lo llenaron de sangre, muerte. Era la cueva de ladrones literal que tuvieron durante esos años del sitio de Roma. Creo que aquí no podemos sobreenfatizar que, de nuevo, cae este dilema. No podemos ver algo escrito y no verlo como que fue histórico y además es una dimensión espiritual. Lo mismo el hombre de pecado. Se puede absolutamente narrar de manera histórica cómo sucedió, cómo encaja perfectamente en la descripción, pero además también una dimensión histórica que nos ayuda a asumir nuestra posición en Cristo. No nos ayuda a asumir quién es el específico hombre de pecado hoy en 2024. Eso nos lleva a caer en teorías de conspiración, nos lleva a caer en teorías que simplemente
no contienen en nada la revelación de Cristo. Sí, toda la escritura está así, desde la cena del Señor, que es un hecho histórico, cuando Él la hace con los discípulos, pero es un hecho espiritual para nosotros cada vez que la hacemos. Lo mismo ocurre con estas cosas, cumplidas históricamente, cerrada históricamente, el hecho está de Jesucristo fue literal, pero al mismo tiempo, espiritualmente todavía nos dan a nosotros principios para gobernar juntamente con Él. Amén. Qué importante el entender la historia, qué importante leer las cosas que sucedieron. Y esto es una cosa que de verdad animamos a todos a que lo hagan, porque el que entiende la historia, el que entiende, si tienes mucho deseo de conocer la verdad, pues métete en manuscritos antiguos, busca como los de Berea. Y para los que no han leído mi libro El fin de una era, quiero leerle lo que escribe Flavio Josefo cuando el momento final del templo. Dice, todo cuanto les venía a las manos los soldados lo robaban, y la gente que mataban era infinita de cuantos hallaban. No hubo misericordia de edad, por viejo que fuese, ni hubo reverencia alguna a la castidad. Antes niños y viejos, sacerdotes y gente profana, todos eran muertos y puestos a cuchillo. Todos eran igualmente perseguidos de una misma manera, así los que les suplicaban como los que les resistían. El ruido del fuego con los gemidos y llantos de los que morían parecía incrementarse, pues por ser aquel collado muy alto y la obra que se quemaba era muy grande. Parecía ciertamente que toda la ciudad ardía y estaba llena de fuego. No ha habido clamor ni voces tan horribles y espantosas como aquí se oían, porque las legiones de los romanos levantaban gran ruido y las voces de los sediciosos que estaban cercados de fuego y de armas subían al cielo. Y es nomás una pequeña parte de este gran momento de la destrucción del templo. Y aquí viene, pues, lo que profetiza el profeta Zacarías cuando está hablando de las naciones. Dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal, y huiréis de la manera que huiste. Cuando oímos hablar del monte de los olivos, pues aquí no se está refiriendo al monte físico de los olivos. De hecho, acabo de dar un testimonio como en manuscritos antiguos se ve como la gloria de Dios pasa del templo, se aposenta en el monte de los olivos y de ahí es cuando se escucha la voz que dice, vámonos de aquí. Aquí está hablando de Israel, cuyo símbolo es el olivo. El monte de los olivos representa a Israel y el monte dividido es la dispersación o la diáspora de los judíos, como unos huyen hacia el norte, otros huyen hacia el sur. Es dividido también el sacerdocio de Israel, ya no va a ser el sacerdocio conforme al, al, al orden levítico, sino que ahora el sacerdocio lo ha tomado Jesucristo y los cristianos huyen también en otra dirección. Entonces vemos que el monte de los olivos es la Israel antigua, como es dispersada y como el sacerdocio se divide y son dispersados por todos lados. Amén. Entonces, para aquellos que piensan que tiene que venir un terremoto muy grande, que se abra el monte de los olivos y si no, no ha llegado el fin, pues oramos para que el entendimiento de Dios venga en cuanto al espíritu de verdad y al espíritu de la profecía. Y vuelvo a repetir, el conocimiento de la historia, el conocimiento de los documentos que hoy por hoy se pueden encontrar, bendito Dios por el Internet, bendito Dios por la gran cantidad de opciones que hoy se tienen para desenterrar la historia, para desenterrar manuscritos que nos son de gran luz para entender las cosas que sucedieron. Y bueno, pues habiendo dicho esto, cerramos
este programa y nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga. Gracias, Simón. Gracias, Anita. Gracias, Lore. El Señor los bendiga a todos.